Hola amigos, bienvenidos nuevamente al podcast quincenal Enamorados y Encerrados. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos para hablar de un tema muy importante y que seguramente muchos de ustedes lo han vivido o conocen a alguien que lo haya vivido. Conmigo el día de hoy está la abogada Zoraida Sonco. ¿Cómo estás, Zoraida? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Eliana, en realidad por la invitación, por generar este espacio que creo que es tan importante para los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tratar, ¿no? De explicar, ¿no? De repente de poder hacer un poco más, ¿no? Este término, ¿no? Jurídico, muchas veces que parece tan difícil de entender, ¿no? Como es el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Así es, y bueno, les comento, Zoraida es una abogada con mucha experiencia que nos va a hablar el día de hoy de este tema tan importante. Ella es abogada por la Universidad Tecnológica del Perú, bachiller en antropología por la UNSA. Ella también ha trabajado en lo que es asesoría legal del Colegio de Abogados de Arequipa y en la Secretaría Técnica de la universidad. Además, ella forma parte del Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa y es responsable de intervención comunitaria en Jacobo Hunter por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, nos va a traer mucha experiencia y mucho conocimiento sobre este tema. Y bueno, para iniciar, comentarles una noticia que ha salido hace poco, y es que la SUNEDU ha sancionado a algunas universidades, 7 en total, porque estas universidades no han seguido un protocolo adecuado en cuanto a los casos de hostigamiento y acoso, ¿no? Dentro de ellas están las salas peruanas de aquí de Arequipa, otras de la Amazonía, otras como la Universidad Nacional de la Frontera, etcétera, ¿no? Y es importante que la universidad tome acción en los casos de hostigamiento y acoso porque los estudiantes muchas veces se ven vulnerados, temerosos y no saben qué hacer. Pero primero vamos a hablar y que nos diga, Zoraida, cómo es que nosotros podemos decir que hemos sido acosados, ¿no? O cuándo decimos que hemos sido acosados. ¿Qué tipo de término es este y cómo lo podemos diferenciar del hostigamiento? Sí, muchas gracias, Eliana. Bueno, en realidad el hostigamiento sexual y el acoso sexual no son, digamos, si es que lo queremos plasmar en el ámbito cotidiano, ¿no? Cómo me siento cuando alguien de repente me lanza un piropo, ¿no? Entre comillas, o digamos, no me mira de cierta manera que me incomoda, ¿no? No es, digamos, diferente, no son acciones diferentes, ¿no? Sino lo que sucede es que la diferencia sobre todo está en el ámbito legal, ¿no? Porque el hostigamiento sexual vamos a utilizarlo como término legal en el caso de que se da, ¿no? En espacios administrativos, por ejemplo, como de instituciones educativas, ámbitos laborales, ¿no? De la propia universidad, mientras que el acoso sexual está tipificado en el Código Penal como un delito, ¿no? Y es cuando ya lo vamos a ver judicialmente. Esa es en realidad la diferencia. Uh-huh. Claro. Y bueno, últimamente veíamos que muchos agresores o muchas personas hablan de que, bueno, es que ahora todo es acoso y uno dice que ni la mira y ya la está denunciando. Pero en realidad estos términos tal cual se ven legalmente, pero ¿cómo una persona puede decir realmente esto ha sido acoso? ¿No? Porque hablábamos de las miradas que muchas veces, sobre todo las mujeres, sentimos en espacios públicos y que realmente nos hacen sentir bastante intimidadas e incluso en muchas refieren que es una sensación de asco, de repulsión, ¿no? Y realmente los agresores no lo ven así, ¿no? Lo ven como conductas normalizadas o incluso lo ven como un intento de conquista, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos o podemos poner al tanto a toda la población de que qué es lo que realmente está permitido y qué es lo que no se debe permitir o se debe cambiar en todo caso? Claro. Ahí me gustaría dividirlo en dos partes, esa respuesta. La primera parte referida a
la normalización de estas acciones, ¿no? Que lamentablemente se da justamente por la socialización de género, de la que todas y todos hemos sido parte durante las diferentes etapas de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Desde que nosotras somos pequeñas, tanto las niñas como los niños, ¿no? Nos enseñan que nuestros roles son diferentes, ¿no? Tenemos que cumplir tenemos diferentes responsabilidades, ¿no? Por ser hombres o por ser mujeres, y eso se va validando a lo largo de nuestra vida. Y con eso también ciertas actitudes que deben tener, digamos, los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres, ¿no? Y justamente en esas conductas, esas actitudes, se ha validado, ¿no? Esta forma de conquista, como tú lo has dicho, ¿no? De que yo de repente, ¿no? Porque veo que me parece una mujer atractiva, entonces me siento con el derecho de poder dar, digamos, hacer una crítica respecto, o mejor dicho, ¿no? Estandarizar, ¿no? Su belleza, ¿no? Empezar a decir si, digamos, es así o es asá, ¿no? Y creo de que eso está bien, ¿no? Que ella, al contrario, debería sentirse halagada, ¿no? Entonces, y eso también a las mujeres se les ha hecho creer que está bien. Entonces, por eso hay muchas mujeres que no sienten que son víctimas de acoso. Y hay muchos acosadores, ¿no? Hostigadores que sienten que no lo están siendo, ¿no? Sino eso es normal, natural, y que hay una exageración cuando se quiere, ¿no? Tipificar como delito este tipo de conductas, ¿no? Pero yo creo que ahí está, y por eso es tan importante el tema de la educación, porque ver estas diferencias, ¿no? Y que estas conductas no son normales, porque finalmente el hostigamiento sexual o acoso sexual, ¿no? Es una forma de violencia sexual, ¿no? Y esa forma de violencia sexual va a ir avanzando, ¿no? Vamos a empezar seguramente con un hostigamiento, ¿no? Que de repente después se puede incluso tipificar con ¿no? Y puede ser sancionado penalmente, pero puede llegar hasta otro tipo, ¿no? De violencia, ¿no? Sexual, ¿no? Hasta de repente, justamente, ¿no? Una violación sexual, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos debería llamar la atención y generar la preocupación en realidad que este tipo de conductas pueden generar. Y segundo, ¿no? El tema de que también, digamos, a nivel jurídico, este tipo de figuras también han sido cuestionadas. Ese también es otro problema, ¿no? Porque yo no sé si tú recuerdas, Eliana, cuando se dio la tipificación del feminicidio, ¿no? Como delito, ¿no? Hubieron muchos abogados, muchas personas que salieron a decir, ¿no? De que no podíamos tipificar, ¿no? El feminicidio, ¿no? Porque finalmente para eso existe el delito de homicidio, ¿no? Pero tenemos que entender que en este caso, ¿no? El feminicidio se da, ¿por qué? Porque justamente es una forma, ¿no? En que alguien, ¿no? Se ensaña con esa persona por su género, ¿no? Por el hecho de ser mujer, ¿no? Por esa condición. Es igual, ¿no? Estos hombres que son hostigadores, ¿no? Acosadores, lo hacen porque sienten que tienen el derecho, ¿no? De poder hacerlo sobre otras mujeres, ¿no? O sienten que pueden pedirle, ¿no? Digamos, ciertos favores sexuales para darle premio, ¿no? Digamos, un premio por aquello que sienten ellos que ellas les deben, ¿no? Un poco ese es el escenario. Así es, y bueno, ellos, o bueno, los agresores, generalmente lo ven como que, pues, es un derecho, ¿no? Es un derecho de ellos de poder expresarse, de poder tomar acciones, y no se ve esta condición de las víctimas. Ahora, ha habido últimamente algunos casos en redes sociales sobre personas que, ya sea una transmisión en vivo o lo último que hubo con este actor, Andrés Vice, ¿no? Bueno, en primer lugar, preguntarte dos cosas. Una es también, o sea, se necesita que la persona reincida, vuelva a hacer una y otra vez, qué sé yo, solicitando favores o solicitando, no sé, la atención de la víctima, o basta con una sola acción para que se considere que realmente es acoso. Y la otra es en qué espacios podemos considerarlo, ¿no? Porque hablaban, bueno, estas personas son actores y pues
pueden ellos, si transmiten en vivo, se exponen. Entonces, de alguna manera se les justificaba esto, ¿no? Realmente, ¿en dónde podemos decir que hay acoso? ¿En qué espacios? Y lo segundo, si es que es necesario que se reincida en una misma conducta para considerarlo como acoso. Ya. Justamente, ¿no? Yo creo que a nivel legislativo hemos avanzado muchísimo, porque es como que desde el 2015 que sale la ley 30364, hemos empezado en el país a avanzar normativamente a pasos agigantados. A tal medida que actualmente, ¿no? El hostigamiento sexual está reglamentado, ¿no? La manera en que las autoridades de, por ejemplo, una casa de estudios como es la Universidad Nacional de San Agustín, tiene que proceder frente a ese tipo de hechos, ¿no? Para justamente evitar que nuevamente sucedan, ¿no? Para evitar una revictimización hacia la víctima, pero por otro lado también en el ámbito, ¿no? Justamente de lo que tú me comentas ahorita, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Donde de repente estas dos personas no se conocen, ¿no? Pero están interactuando, no sé, por mensajes, ¿no? Y este actor le envía, ¿no? Este tipo de imágenes, ¿no? Que ella no las ha solicitado, ¿no? Se va a dar, ¿no? El delito de acoso sexual. Entonces, justamente cuando vamos a ver este tipo de conductas, ¿no? Ella puede denunciarlo y para eso no es necesario que él le haya mandado, ¿no? Digamos, 10, 20 mensajes, ¿no? O sea, haya sido reiterativo, no es necesario. Es suficiente con que ella no haya consentido, ¿no? O sea, ella no haya querido. Y cuando me refiero a consentir, muchos pensarán, ¿no? Pero es que ella ha recibido o ella le ha hablado primero, ¿no? Entonces, ya como le ha estado hablando, seguramente ella ha estado buscando eso. Eso es algo subjetivo que yo me imagino, que yo creo, pero en realidad nosotros no sabemos si ella buscaba o ella le ha pedido así literalmente, ¿sabes qué? Pásame una imagen, ¿no? Así para que... eso sería un consentimiento, pero mientras que ella no lo haya hecho, por lo tanto no hay un consentimiento de ella. Y si ella no, eso lo indica, lo reafirma en su denuncia, se está configurando el delito de acoso sexual, ¿no? Es así. Por eso realmente lo dice la norma, ¿no? No es necesario que digamos, la manifestación, ¿no? De no estar de acuerdo con esa conducta sea, no literal, es decir, lo exprese, ¿no? No es necesario, es suficiente con que, ¿no? Yo simplemente no haya querido, ¿no? O digamos, no es serio que yo le diga, sabes que ya no me hagas eso, simplemente con el hecho de que yo me retire, ¿no? Y es suficiente, ¿no? Porque eso muestra que no estoy de acuerdo, ¿no? Que esa situación me está desagradando. Claro, y también, si recuerdan, justamente hace unos meses, me parece, justo cuando empezamos esta cuarentena, hubo una periodista que solicitó un servicio de delivery, ¿no? Y el que le otorgaba el servicio de delivery, no recuerdo de qué era, pero bueno, su función era dejarle el paquete o lo que le tenía que dejar. Pero para ello, como estamos en esta situación, pues requería comunicarse vía el número personal. Entonces, después de que sucede, cumple su función, le manda un mensaje de que pues le parecía muy bonita, ¿no? Y que le hacía insinuaciones que van más allá de su mera función. Entonces, muchos salieron a decir de que, pues, qué de malo tenía si no le dijo ninguna propuesta agresiva, ni fue, pues, maleducado con ella. Es más, les digo, disculpe, pero usted me parece muy bonita y no sé qué. Y también tenemos que justamente este programa de Enamorados y Encerrados es que lo vemos justo en esta situación. Lo otro es que muchas chicas pues son muy bonitas y les gusta mostrarse, qué sé yo, de repente en poses provocativas porque pues les gusta verse así. Y esto también se toma como una invitación a que alguien les haga una propuesta. Y entonces los agresores indican de que, pues, no, en primer lugar no estoy siendo maleducado y en segundo lugar, pues, ¿por qué ella se viste así si es que no me está provocando? ¿No? Entonces hay todavía esta línea media borrosa donde no se entiende, ¿no? O donde no se quiere respetar. ¿Por qué?
Sí, es que lo que sucede ahí es que justamente todavía no tenemos esa idea de que ella lo ha buscado, ella lo está provocando, ¿no? Como hace un momento, ¿no? Bueno, ¿no? Cuando haces referencia, ¿no? De las imágenes, ¿no? Que de repente, o las formas en que ella, ¿no? Se toma las fotos. Pero justamente ahí está el problema de los prejuicios, los estereotipos que tenemos las personas, ¿no? Y la falta de lentes de género, ¿no? Porque si todas las personas tuviéramos esos lentes de género, no veríamos ahí que ella simplemente está haciendo, ¿no? Uso de, o bueno, ¿no? Está manifestando algo que ella quiere expresar, ¿no? Y no tendría nada de malo, ¿no? Y nadie lo juzgaría, ¿no? Yo te pongo, mira, esta imagen que es un poco así, pero es como que un hombre, digamos, ¿no? Que pase por la calle de repente, ¿no? Un hombre muy guapo, de repente solamente con chori, sin polo, ¿no? No vas a ver que haya mujeres que le estén gritando, ¿no? Oye, qué guapo eres, o cosas así, ¿no? Pero si hubiera una chica, ¿no? Que de repente físicamente sea muy atractiva, ¿no? Y que salga de repente con ropa pequeña, ¿no? Vas a ver que hay muchos hombres que le empiezan a gritar cosas, ¿no? La diferencia es por qué a él no le gritan esas cosas y por qué a ella sí, ¿no? Justamente porque yo como hombre, ¿no? En la sociedad, la manera en que se me ha que la sociedad me ha reafirmado que yo tengo derecho de hacer eso, ¿no? Y digamos, en la situación de poder que yo creo encontrarme, me siento con el derecho, ¿no? De poder hacer eso, ¿no? Y de que, pero si la chica, digamos, estuviera igual así vestida, tal cual, ¿no? Con el chorcito así, pero tuviera un hombre a su lado caminando con ella, nadie le diría nada de eso. Mm. Y la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué por qué no lo hacen cuando está con el hombre al lado? ¿No? Porque justamente, ¿no? Ahí es diferente, ¿no? Ahí ya es un hombre, están, o sea, en igualdad de condiciones hombre y hombre, ¿no? Entonces, o sea, en su lógica eso es lo que piensan, ¿no? Es por eso que dice, ya no tengo que respetar, ¿no? Pero si está ella sola, no la respeto. O si está un hombre, digamos, porque a nosotras, las mujeres, sino también haríamos lo mismo, ¿no? También, digamos, nos sentiríamos con el derecho de, ¿no? De a ellos, ¿no? Gritarles cosas o ponerles calificativos, pero no lo hacemos porque justamente no hemos socializado de esa manera, no se nos ha criado pensando que tenemos el derecho de hacer eso, ¿no? Así Por es. ahí, digamos, está la idea, por eso me refiero a la socialización de género y el enfoque. Por eso es tan importante el tema de la educación con enfoque de género, ¿no? Porque si es que, digamos, tendríamos una educación realmente, ¿no? Con este enfoque, estos estereotipos, ¿no? Que nos rodean y que reafirman este tipo de conductas, poco a poco existiría la posibilidad, ¿no? De que vayan saliendo de nuestra mente como acciones normalizadas, ¿no? Y se empezarían a identificar como actitudes negativas. Y las actitudes negativas las personas no las hacen. ¿Por qué? Porque socialmente son mal vistas, ¿no? Y una persona no quiere ser mal vista. Entonces, y eso generaría cambios en la sociedad. Sí, justamente, ¿no? Justo ahora el enfoque de género pues ha sido muy criticado a nivel educativo y pues han habido muchas eh, críticas incluso desde el punto de vista de la ignorancia, ¿no? Sobre qué es realmente. Pero sin embargo, nuestra sociedad de aquí a hace unos años ha ido un poco ya pensando en que, o sea, realmente hay estas diferencias que existen y realmente la cultura de violencia tiene que ser erradicada, ¿no? Parte de esto es cómo es que las universidades están implementando sus reglamentos. Sin embargo, todavía persisten estas conductas y es un poco parte de esta empatía, ¿no? Porque nos ponías el ejemplo del chico y muchos dirán, bueno, pero sí he visto alguna vez que algunas chicas nos gritan. La diferencia es que el chico no se siente amenazado por estas chicas, ¿no? Él sabe que pues le van a gritar y ahí se va a quedar. Pero la chica, y esto yo lo sé por experiencia propia y de casi todas las mujeres que conozco, nos sentimos con miedo, ¿no? No sabemos qué es lo que quiere, no sabemos si solo nos quiere decir algo, no sabemos si nos va a violar, no sabemos si nos va a secuestrar, no sabemos.
si le respondemos no sabemos si nos va a agredir, entonces es una suerte de afectación emocional, ¿no? Que nos provoca y que los agresores no la entienden, ¿no? No tienen esa empatía para con nosotros, que creo que sí es importante resaltar. Sí, justamente, ¿no? Ahí viene, ¿no? El derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Las mujeres en nuestro país y en el mundo, ¿no? Porque la violencia de género es algo que está naturalizado lamentablemente en todo el mundo. De diferente manera y en diferentes grados, seguramente que sí, pero no es algo que se da. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que justamente en esa forma, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Vamos a ver de que las mujeres vivimos siempre con miedo, ¿no? Cuando una mujer se sube a un taxi, no sabe qué es lo que le va a pasar. Y todo el tiempo tú estás, ¿no? Como que en una, ¿no? Actitud, ¿no? De tengo que tener cuidado, no vaya a ser que me lleve por otro lado, ¿no? De alarma, ¿no? De, no me lleve por otro lado, o si es muy noche, ¿no? De repente estoy llamando, ¿no? O que no sé, ¿no? Coloco el GPS, ¿no? De repente para que algún familiar, ¿no? Pueda estar ese seguimiento de cuál es la ruta, porque tengo miedo, vivo con miedo, ¿no? Cosa que no les pasa a ellos. Por eso justamente hablamos, ¿no? De este derecho, ¿no? Y justamente las políticas de Estado van orientadas, ¿no? A que las mujeres podamos, ¿no? Estas estructuras sociales que han generado todas estas desigualdades, ¿no? Y que es lo que genera la violencia, ¿no? Es que poco a poco, ¿no? Se vayan saliendo, ¿no? Vayan cambiando, ¿no? Si tú te das cuenta, ¿no? Esta política justamente, ¿no? La igualdad de género se busca que se transversalice en todas las instituciones del Estado, o sea, no es solamente el sector educativo, es en el Poder Judicial, es en el sistema de salud, ¿no? En todos los ámbitos se busca que justamente se transversalice el enfoque de género, porque lo que buscamos, ¿no? Es que haya realmente esta igualdad, porque aunque aparentemente tenemos igualdad de derechos normativamente, ¿no? Al momento de que queremos efectivizar estos derechos, no es el mismo trato, ¿no? No es de la misma manera. Las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que tienen los hombres. Sí, o se cree, ¿no? Que, bueno, el derecho está ahí. Lo malo es que no se respeta ese derecho, ¿no? No tenemos, no vivimos igual que ellos muchas veces y no se nos respeta como personas. Muchas veces nos ponen en un segundo plano o se nos amenaza de esa manera, ¿no? Bueno, amenaza no amenaza explícita, sino implícita. Ahora, hablamos que esta transversalización de la prevención de violencia de muchas instituciones, pero justo para nuestra comunidad universitaria, explicarles un poco qué condiciones especiales tiene la universidad, ¿no? Que es una condición, es una institución jerárquica donde siempre hay una suerte de alguien que está debajo de otro a nivel pues de funcionamiento, y también estos chicos que van a entrar a un trabajo. Y en los trabajos también es importante resaltar que existe el acoso sexual laboral, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas instituciones que tienen siempre hay alguien superior, ¿no? ¿Cómo se categoriza en este sentido el acoso? ¿Por qué tomar en cuenta lo que son los docentes, a lo que son los jefes u otro personal, ¿no? Sí, a mí realmente yo creo que es muy importante que las personas podamos saber cuál es el procedimiento, ¿no? Porque si no sabemos el procedimiento, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Yo no sé, denuncio, pero mi denuncia va a quedar ahí, quién la va a ver, cómo se va a gestionar, dónde va a terminar, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas conozcamos ese procedimiento, ¿no? Primero, decirle a todas las personas, ¿no? Que nos están acompañando el día de hoy, de que existe una ley, que es la ley 27942, que nace en el año 2003, ¿no? Que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Esa ley abarca, ¿no? Todos los ámbitos, el ámbito laboral, ¿no? El ámbito educativo, ¿no? Incluso de las academias preuniversitarias, que es tan importante porque ahí vamos a ver que hay muchas situaciones de hostigamiento sexual, ¿no? Pero esta ley va a ser modificada, ¿no?
justamente en el año 2019 se va a reglamentar esta ley, ¿no? Mediante el Decreto Supremo 014-2019, ¿no? Y también, a su vez, se van a tipificar, ¿no?, el delito de acoso sexual mediante el decreto supremo, justamente este mismo decreto supremo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo sería el procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Todas las instituciones tienen que conformar lo que se llama el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Este comité de intervención frente al hostigamiento sexual, en el caso de la universidad, está conformada por la Defensoría Universitaria, pero también por estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces, se tiene que elegir, se supone, a los miembros de este comité. En la UNSA me parece que todavía actualmente no, debido a que de repente no se ha podido realizar estas elecciones, ¿no? Lo está ejerciendo actualmente la Defensoría Universitaria, si no me equivoco. Pero ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué tendríamos que hacer, no? Lo interesante de esta normativa es que nos trae algo muy parecido a la ley 30364, ¿no? Una persona va a denunciar en este caso, ¿no?, a la Defensoría Universitaria, ¿sí? Y la Defensoría Universitaria lo primero que tiene que hacer es darte medidas de protección dentro del ámbito universitario. Estas medidas preventivas, digamos, ¿en qué consisten, no? ¿Cuáles son estas medidas de protección que se nos va a dar? Primero, ¿no? Lo primero que tendríamos que saber es que puede haber una rotación o cambio, ¿no?, de lugar del presunto hostigador, ¿no? De repente, si es, no sé, ¿no?, si es en el ámbito administrativo, de repente de la universidad, ¿no? Que esa persona no vaya a otro lugar, ¿no? De repente a trabajar distinto. Ahora, si es un alumno, ¿no?, una alumna de la universidad, ¿no? En este caso, ¿no?, y si es un docente de la universidad, ¿no?, lo que se va a hacer es separarlo previsionalmente. Esa como medida de protección, ¿no? Ahora, yo también, ¿no?, como víctima, obviamente, ¿no?, de repente, si son dos alumnos, ¿no? Si son dos alumnos, que es diferente, ¿no? De repente, no sé, hay diferentes horarios, ¿no? Yo, para que tampoco no se vea vulnerado su derecho a la educación, ¿no? De repente, ¿no?, que nos puedan poner en diferentes horarios, ¿no? Cosa que no nos vayamos a cruzar dentro de la casa de estudios, ¿no? O bueno, ¿no? También lo que se puede pedir, ¿no?, es la emisión de una orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima, ¿no? Pero, ojo, hay algo que yo quiero aclarar. Independientemente de este procedimiento administrativo que estoy explicando, una persona también puede ir a la comisaría y puedes hacer tu denuncia. No es necesario que, digamos, tú no hayas hecho mejor dicho, tu denuncia, tu procedimiento administrativo, para que recién puedas ir a la vía, ¿no?, a la vía judicial, ¿no?, y hacer tu denuncia en una comisaría. Ni tampoco es requisito que para hacer esa denuncia primero hayas agotado la vía administrativa. No es necesario, ¿sí? En ambos espacios se te tiene que proteger. Así tengas dobles medidas de protección, ¿no? Porque serán unas medidas de protección referentes a las que dicta la casa de estudios, en este caso la universidad, y otras serán las medidas de protección que va a dar el juzgado de familia para evitar que esa persona se te acerque, ¿no?, o vuelva a realizar otro hecho de violencia en contra tuya, ¿sí? Ya, eso es lo interesante de esta normativa. La otra parte es la prohibición de la revictimización, ¿no? Y justamente con eso lo que queremos es desterrar los estereotipos, porque muchas veces, ¿qué pasaba, no? Cuando antes de que existe este reglamento, ¿no?, cuando una persona quería denunciar un hecho de hostigamiento sexual, ¿qué pasaba, no? Le empezaban a preguntar, pero y dime, ¿tú qué estabas haciendo, no? Pero, ¿qué hiciste? ¿Por qué él se comportó así contigo, no? O preguntan cosas irrelevantes que no tienen nada que ver con el caso, ¿no? Como que, y, a ver, pero tú, ¿cuántos novios has tenido antes, no? Cosa que no tiene nada que ver con, entonces, es esa prohibición. Además, también la atención médica y psicológica inmediatamente que tiene que dar, en este caso, la institución, ¿no? La universidad tendría que dar
persona pueda, ¿no?, recibir esta atención psicológica, ¿no?, y también de repente una atención médica, ¿no?, en caso que esta persona la haya empujado, la haya generado, ¿no?, algún tipo que ya, bueno, estaríamos hablando, ¿no?, ya de violencia física, pero igual ha sido también un hecho de hostigamiento que va a ser sancionado dentro del ámbito, ¿no?, de la universidad. Lo otro, ¿no? Es importante acá mencionar, de repente, no sé, va a ser muy engorroso decir, ¿no?, de quién va a encargarse, ¿no?, específicamente de darle la sanción a este docente, pero lo interesante aquí es de que solamente una sola vez le van a tener que tomar la declaración a la víctima, ¿sí? Y con esa declaración se va a tener que seguir el proceso, ¿sí? El inmediato superior en este caso, ¿no?, es quien va a dictar las medidas de protección. Es decir, por ejemplo, ¿no?, yo soy estudiante de economía, ya como estudiante de economía, ¿no?, quien, digamos, va a dictar en este caso las medidas de protección será el director de la escuela profesional, exactamente, ¿no?, para evitar que se vuelvan a dar, ¿no?, pero, y, digamos, de encontrar, ¿no?, que efectivamente hay una responsabilidad, ¿no?, se tendrá que elevar, ¿no?, digamos, hasta que va a llegar a consejo universitario, ¿no?, donde finalmente, ¿no?, se va a determinar si esta persona, digamos, va a ser sancionada o no, ¿no? Pero esta persona igual, ¿no?, puede ir, todavía se puede ir, ¿no?, ante Servir, que en este caso, ¿no?, es el tribunal, ¿no?, de Servir, que finalmente va a dar el fallo final, ¿no? Pero como vamos a ver, este proceso es un poco largo, ¿no? Por eso es que se dictan las medidas de protección a favor de la víctima. Y además de eso, otra cosa importante es de que, digamos, en algún momento la víctima no decide desistir de la denuncia porque no se ha pasado algo, simplemente me siento intimidada, estoy cansada, ya no quiero continuar, ¿no? La universidad está obligada a continuar este proceso de oficio. No es que se van a quedar ahí, las cosas se van a quedar, no, porque justamente lo que se quiere enviar es un mensaje, ¿no?, de que esto no puede ser normal, que no puede ser tolerado, ¿no?, y que si existe una conducta así, va a tener que ser sancionada. Entonces, eso es lo otro importante, ¿no?, de este caso. O también, ¿no?, por ejemplo, de repente yo no quise denunciar, ¿no?, he sido la víctima, pero no quería denunciar, pero de repente lo ha visto un profesor. Ese profesor está en la obligación de hacer la denuncia de oficio, ¿no? O sea, él tendría que hacer la denuncia y la universidad tiene que seguir la investigación de oficio, ¿no? O de repente yo veo que en redes sociales, ¿no?, justamente de la universidad, ¿no?, empezaron a ver, ¿no?, este tipo, digamos, de comentarios, ¿no?, contra una de las alumnas, ¿no?, que justamente estaba comentando ahí. Entonces yo también de oficio puedo seguir esa investigación. No es necesario que la víctima directamente lo denuncie, ¿no? Otra cosa que me estoy olvidando, que es importante, es que en todos estos casos, ¿no?, de hostigamiento sexual, la universidad también va a tener que actuar preventivamente. Es decir, que antes, ¿no?, de que estos hechos, digamos, sucedan, la universidad debió, ¿qué?, ¿no?, mandar mensajes, ¿no?, para que la comunidad universitaria, ¿no?, deje de naturalizar este tipo de conductas, ¿no? Empiece a identificar estas conductas como negativas, ¿no?, equivocadas, ¿no?, y para que vayan desterrándose de justamente, ¿no?, de la universidad. Lo otro, ¿no?, también acercar a los alumnos este procedimiento, ¿no?, acercar, por ejemplo, por qué medio, ¿no? En este caso, yo me imagino que la Defensoría Universitaria debe tener un medio virtual por donde el alumno o la alumna, ¿no?, pueda colocar su denuncia para que se pueda iniciar el procedimiento. Ahora, también es importante acá indicar de que la universidad también está en la obligación de hacer un diagnóstico anual para justamente conocer cuál es la situación del hostigamiento sexual dentro de la universidad, ¿no? No sé si hay algo más. Creo que creo que es lo más importante que tendría que decir respecto un poco de manera breve, ¿no?, sobre el procedimiento, pero quiero sobre todo que las alumnas, ¿no?, que en realidad, ¿no?, son las que usualmente viven violencia sexual, ¿no?, en este caso en la forma de hostigamiento sexual. Es importante que denuncien, porque cuando ustedes denuncian generan un precedente, ¿no?, y evitan de que vaya a haber nuevas víctimas. Cuando muchas veces no denunciamos, ¿no?, y permitimos que estas situaciones continúen,
es lo que va a seguir sucediendo, ¿no? De repente, ¿no? A nosotras ya nos pasó, ¿no? Ya no nos va a volver a pasar, pero a otra compañera le va a, ¿no? Pero si nosotras denunciamos, ¿no? No, digamos, somos valientes, vamos a brindarle a otras compañeras la oportunidad de que no les suceda, ¿no? Y además de eso también indicar, ¿no? Hay algo. Yo sé que da mucho miedo denunciar porque en realidad a veces te sientes juzgada, ¿no? Seguramente van a querer cuestionarte, pero hay que pensar en realidad que lo que nosotros estamos haciendo al denunciar es, estamos cambiando completamente, ¿no? La vida de otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo les comento acá en esta parte de que esta ley, ¿no? O mejor dicho, este reglamento tan bueno del hostigamiento sexual se da gracias al bloque feminista, ¿no? Justo Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, son quienes han generado este reglamento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también ver, ¿no? Que ha habido otras compañeras, otras mujeres que han luchado, ¿no? Para que estas normas se hagan realidad, ¿no? Y es algo que en realidad creo que debemos imitar, ¿no? Y tratar de buscar dentro de los espacios educativos, ¿no? Sí, y es tan importante porque, bueno, les comento el reglamento oficial que ha emitido la UNSA, cuyo procedimiento nos acaba de explicar Zoraida muy claramente, ha sido emitido en el año 2019, ¿no? Entonces, en todo el año se ha hecho justamente este trabajo de identificar el hostigamiento, promover conductas de respeto y dar a conocer el reglamento, ¿no? Sin embargo, pues todavía no se ha llegado al 100% de los estudiantes que están conscientes, que han recibido el mensaje, bueno, por ahí que sí se los han dado y no lo tomaron en cuenta. Entonces, todavía tenemos estudiantes que no lo conocen, pero es importante que se sepa porque hay un precedente histórico en todas las universidades que a los docentes no se les hace nada, ¿no? O no pasa nada si es que es dentro de la universidad, porque muchas veces, justo lo que nos hablabas, ¿no? Como que se justifica al agresor, pues cómo estuviste vestida, que cómo es tu vida personal, ¿no? Seguramente tú tienes estas conductas, o nada más era un halago que yo te estaba haciendo y no tiene nada que ver. Entonces se justificaba y se dejaba pasar y no había sanciones, ¿no? Y los estudiantes se ven vulnerables porque piensan, bueno, son autoridades, ¿qué voy a hacer? Me va a ir peor si denuncio. Y entonces ahora recién es que se está poniendo en la palestra que tienen derechos y que pueden denunciar, ¿no? Y bueno, y justamente dejarles en claro que este es el procedimiento, ustedes tienen todo el derecho de hacer sus denuncias y recalcar lo que nos has dicho, que es muy importante, sentar un precedente ayuda a los demás, ¿no? Incluso si a nosotros nos toma mucho tiempo, de repente a la siguiente víctima le toma menos tiempo y podemos estar ayudando, ¿no? Antes de terminar, una última pregunta, y es cuando hablamos de que hay muchas víctimas que salen a hablar, pero después de mucho tiempo, ¿no? Todavía pueden hacerlo si es que les ha pasado el acoso hace, años o en un semestre anterior. Sí, en realidad sí, no es que digamos caduca, ¿no? Este derecho a poder denunciar, ¿no? Y eso también es gracias a que, como les decía, ¿no? Hace un momento la normativa en nuestro país ha avanzado a pasos agigantados y justamente, ¿no? En el año 2018, a fines del 2018, si no estoy muy equivocada, ¿no? Cambia, ¿no? El Código Penal y justamente ahí, ¿no? Se indica claramente que los delitos de violencia sexual, ¿no? Son imprescriptibles, es decir, ¿no? Que no prescriben. Y eso en realidad genera muchos cambios, ¿no? Porque hay muchas víctimas que han sido, sobre todo, ¿no? En el entorno familiar, víctimas de violación sexual, ¿no?
cuando eran, ¿no? Y recién cuando son adultas, ¿no? Tienen, digamos, la fuerza para poder hacer una denuncia, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? En realidad, la violencia sexual es algo que está muy normalizado, ¿no? En nuestro país. Y es algo con lo que tendríamos que diariamente, ¿no? Luchar. Yo quiero acá hacer referencia, ¿no? A una frase, ¿no? Que muchas veces les enseñamos a nuestras hijas a cuidarse, ¿no? Pero no les enseñamos a nuestros hijos a no violentar, ¿no? A no acosar, a no hostigar. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos, ¿no? A enseñar padres y madres, porque la responsabilidad es de ambos, ¿no? A no, a enseñarles a sus hijos también a no hostigar, ¿no? Que esto no es algo normal y natural, ¿no? Así es. Bueno, ya estamos casi terminando nuestro programa. Recalcarles que la universidad tiene un protocolo de ayuda para todos los estudiantes, ya sea que hayan sufrido violencia dentro o fuera de la universidad, en espacios públicos o a nivel virtual. Todo miembro de la universidad tiene derecho a hacer esta denuncia mediante los contactos de Defensoría Universitaria, que puede ser el Facebook, Defensoría Universitaria-UNSA, o su correo defensoría@unsa.edu.pe, o llamando o mandando un mensaje al 932-907-594. Y también, como nos comentaba, cualquier denuncia fuera de la universidad, un procedimiento público, también es importante que lo puedan realizar o están en todo su derecho de hacerlo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo te contactamos? Quienes están interesados de repente en alguna asesoría o en algún apoyo que les puedas dar. Sí, en realidad, muchas gracias. Bueno, yo debo recordarles, ¿no? Porque también trabajo en el Ministerio de la Mujer, soy parte, ¿no? Del equipo del Ministerio, del programa Aurora, y primero recordarles, ¿no? A todas las víctimas de violencia que no están solas, ¿no? Que si es que están viviendo violencia, ¿no? Que no tengan miedo, que pueden llamar a la línea 100, pueden contactarse, ¿no? Las jóvenes también por el chat 100, ¿no? Para que puedan recibir ayuda. En los centros de emergencia mujer, ¿no? Contamos con el apoyo legal, ¿no? Para que puedan justamente, ¿no? Recibir este apoyo, ¿no? No se sientan solas. Y además también, ¿no? Comentarles por otra parte que también hay organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que vienen ayudando, vienen trabajando a, a, favor, ¿no? Mejor dicho, en contra de lo que es la violencia de género, ¿no? Una de ellas, ¿no? Es justamente Fordes, la institución de la que también, ¿no? Formo parte, ¿no? Y en realidad yo creo que es muy importante poder trabajar por los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, ¿no? Y de todas las personas, ¿no? Porque solamente cuando tengamos una educación sexual integral podremos identificar, ¿no? Estas señales, ¿no? De violencia, ¿no? Y podremos rechazarlas, ¿no? Y dejar de normalizar este tipo de situaciones. Muchas gracias, Eliana, en realidad, por la invitación. Muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente para tratar otro de estos temas tan importantes que requieren realmente una asesoría tan buena como la que tú nos has dado el día de hoy. Nos vemos con nosotros de aquí a 2 semanas con un nuevo podcast de Enamorados y Encerrados. Muchas gracias por su audiencia y por su participación también en los comentarios. Hasta luego. Gracias. Chao, Eliana. Chao.